el embajador Dmitry Feoktistov, embajador de Rusia en la Argentina, hizo algunas advertencias sobre no enviar armas a Ucrania porque están en una guerra. Creo que las autoridades argentinas, que parecen bastante despistadas, deberían saberlo. Bueno, y esto es una situación complicada, ¿no? Es una situación muy complicada. Rusia advierte que no envíen, si no quieren ser parte del conflicto, básicamente. Se habló de que Argentina iba a ser considerado un país hostil si hacía eso. Después apareció Manuel Adorni explicando que no, que jamás se les pasó por la mente mandar ayuda militar, solo ellos mandan apósitos, agua oxigenada y cuestiones así humanitarias, pero la realidad es que, bueno, nadie está muy convencido, sobre todo porque mientras Adorni hacía eso, Luis Petri, el ministro de Defensa, andaba dirigiendo al país a, no me acuerdo cómo se llama, nunca el comité este que formó los Estados Unidos para apoyar a Ucrania, que lo integran 54 naciones, que son quienes proveen y coordinan la provisión de armamento, munición y otro tipo de ayudas. Argentina, bueno, se metió en ese grupo, según dijo nuestro ministro de Defensa, dice que se saca las fotos con los pilotos como con los uniformes de como piloto de combate, ¿no? No sé si él, sería lindo, ¿no? Verlo en un frente de batalla realmente, pero no, con ropas de general dirigiendo desde la comodidad de una oficina, sino ahí en una trinchera, ya que se lo ve tan belicoso el señor Petri. Y que sobre todo tenga mucho cuidado en no meter a la Argentina en este conflicto. Adorni bajó los decibeles, el embajador mostró la molestia. Bueno, la situación está complicada. Asumió como presidenta del grupo parlamentario de amistad Marcela Pagano, que es una periodista de una ex periodista y hoy miembro de La Libertad Avanza, que es una cosa extraña, ¿no? Porque alguien de La Libertad Avanza toma la conducción del grupo parlamentario de amistad, un grupo que estaba desactivado, obviamente, y que no creo que sea de las prioridades del gobierno. Bueno, menuda tarea le asiste a Marcela Pagano, que va a tener que tratar de tender lazos de amistad con Rusia cuando hay otros dentro del propio gobierno que se dedican a torpedear bajo la línea de flotación, por un lado, y por otro lado, tampoco se ve muy dispuesta a la oposición a colaborar en esto, porque sería bueno escuchar la voz y apoyar cualquier iniciativa de paz y de amistad con Rusia, pero bueno, parece que de eso nada. Acuérdense cuando el señor Mansur se sacaba fotos con la bandera de Ucrania en la embajada de los Estados Unidos, en los jardines de la embajada de Estados Unidos, con el encargado de negocios británico. Esa foto, la verdad, es una síntesis de la historia contemporánea argentina, ¿no? Nadie dijo nada, o muy poca gente se lamentó en quienes estaban a acompañarlo en su propio partido político, ¿no? Lo que intentó hacer, lo que hizo en realidad Mansur, que se acompañó con la bancada del PRO con las banderitas ucranianas, ¿se acuerdan? En ese inicio de una asamblea legislativa. Bueno, todo eso, gente, se paga con un costo alto. Y estamos empezando a meternos en un conflicto que no sabemos de qué se trata, que nadie nos preguntó a los argentinos, que no queremos participar y mucho menos en el bando que nos están metiendo. Entonces sería bueno ver cómo resuelven esto, dado que uno ve las flagrantes contradicciones internas en el partido de gobierno y el silencio atroz, recordando un chiste futbolero, el silencio atroz que hace la oposición. Así que bueno, dejando de lado ahora esta pequeña introducción para ver dónde estamos parados los argentinos, y esto vamos a tratar de reiterarlo seguido, ¿no? Porque a ver si tomamos conciencia de que hay una guerra, básicamente una guerra mundial, con potencialidad de ser una guerra termonuclear, y nosotros tenemos unos payasos coqueteando con la idea de sacar algún beneficio o alguna pequeña ventajita probablemente personal. Bueno,
Esperemos que no lo hagan y esperemos que el resto, la oposición, empiece a tomar conciencia de la gravedad de la situación y, si es posible, que la propia ciudadanía entienda que la guerra se nos está acercando a nosotros los argentinos, que estamos en el lugar más lejano de lo que se podía estar de ese teatro de conflicto. Entonces sería bueno que vayamos tomando en serio las cosas mientras tengamos tiempo y podamos prevenir un desastre, porque sería realmente lamentable vernos arrestados por esta situación por un grupo de imbéciles desaprensivos. Bueno, yendo ahora al tema original, porque encima de todo, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Además de lo peligroso y riesgoso y todo eso, tenemos una mala lectura de lo que pasa, una vez más. No solo una mala lectura entre lo que es la guerra, entre el mundo multipolar y el mundo anglosajón, que es lo que estamos presenciando, sino que hay un segundo problema más grave, es que nosotros estamos apoyando a Ucrania y a Zelensky, que es alguien que está cayendo en desgracia en el propio mundo occidental con el cual se supone que estamos aliados. La pésima, la espantosa lectura de la realidad nos hace cometer error político tras error político que después termina saliendo caro. Estados Unidos está preparando sacrificar al presidente ucraniano Vladimir Zelensky, quien ha perdido su legitimidad. Esta acotación de perder su legitimidad tiene que ver porque, no por las cosas malas que ha hecho, que son muchas, pero no se refiere a eso la nota, que es una nota de un medio ruso esta, sino tiene que ver con que Zelensky el 20 de mayo tenía que haber entregado el poder a la Rada porque no llamó a elecciones, puesto que, bueno, obviamente era prácticamente imposible que sacara un buen resultado en las elecciones, entonces aprovechó la situación de guerra para perpetuarse en el poder, porque la propia constitución ucraniana, esto lo volvemos a repetir, prevé que en caso de que por algo de fuerza mayor no se pueda celebrar elecciones a tiempo, el poder le corresponde al presidente del parlamento. Pues Zelensky pasó esto absolutamente por alto, lo mismo que pasó todo Occidente el proceso, y nadie dijo nada en Occidente, salvo los rusos que vienen diciendo, ustedes quieren que negociemos con quién, si no tiene presidente Ucrania, no hay nadie que esté mandando. Bueno, eso debería también contemplarlo el gobierno argentino, ¿no? Están apoyando a alguien que no solo está usurpando el poder, hoy técnicamente hablando, Zelensky está usurpando el poder en Ucrania, sino que hay un problema más grande, no lo quieren ni los estadounidenses. Entonces, ¿qué hacemos nosotros metiéndonos a apoyar a alguien en estas condiciones cuando ni siquiera en Washington están apostando por esta persona? Por eso digo que tenemos que tener una buena lectura de lo que sucede exteriormente, ¿no? Esto lo informó en realidad el Servicio de Inteligencia del Exterior ruso, el SVR. Algunos le dicen SVR porque acuérdense que los españoles la B corta la ponen como la U. Y dijeron que los rusos, que esto va a suceder después que las tropas rusas consoliden su éxito en el campo de batalla, es decir, dentro de poco tiempo, porque esto se va dando a pasos acelerados, ¿no? Pusieron sobre la mesa algo que hace mucho nosotros venimos repitiendo, hace más de un año seguro, que el potencial candidato a suceder a Zelensky, impulsado por Washington, va a ser Valery Zaluzhny. ¿Se acuerdan? Valery Zaluzhny era el jefe de las Fuerzas Armadas, que primero era un héroe nacional por su gran desempeño como jefe del ejército victorioso ucraniano, después cayó en desgracia cuando el pobre Zaluzhny no pudo contener la ofensiva rusa, y cuando las propias ucranianas, en realidad más que mantener la ofensiva rusa, cuando no pudo mantener el ritmo de la ofensiva ucraniana, que era obviamente que estaba chocando contra una pared y estaban muriendo cientos de miles de jóvenes ucranianos innecesariamente. Bueno, Zaluzhny fue de los que cayeron en desgracia, y como cayó en desgracia, terminó pasando lo que pasa en estos lugares, lo sacaron del poder, y a partir de ahí Zaluzhny tiene un papel secundario, pero bueno, es una carta de triunfo a jugar contra Zelensky en algún momento. Alguna vez hicimos algún programa explicando
cuáles eran los principales actores políticos que había en Ucrania, y como todos en realidad ya se pelean un poco por la sucesión de Zelensky. Zelensky básicamente ha sido desde hace mucho tiempo una cosa complicada. Los rusos sacaron un ejemplo para describirlo, el medio ruso diciendo que es una valija, una maleta sin as, sin la manija para poder agarrarla, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil de transportar y es una lástima tirarla. Y bueno, eso es lo que está pasando con Zelensky. Se ha invertido muchísimo dinero en construir la imagen de Zelensky, en llevarlo al poder a Zelensky, en construir una fuerza militar de Ucrania que pueda desafiar a Rusia, y todo esto se va por la borda porque simplemente Zelensky no lo puede hacer, pero Zelensky a la vez es un personal muy servil para los intereses occidentales porque no ha dudado en destruir a su propio país. Hoy Ucrania tiene la mitad de la población exiliada, tiene la economía destruida, tiene cientos de miles de muertos, todo gracias a una enorme locura, porque pensar entrar en una guerra con Rusia, no querer sentarse a negociar, bueno, todo demuestra una conducta al menos inapropiada, ¿no? O sea, si somos serios en los análisis, si hablamos de la defensa de la libertad, la democracia y todas las pavadas que nos cuentan, bueno, es otra cosa, pero eso no es realmente lo que está pasando. Nadie en Occidente ni en ningún lado está peleando por la libertad y por la democracia y por las tonterías que dijo el ministro Petri que yo mencionaba antes, sino por intereses. Y si Petri tiene alguna duda, puede hablar con Kamala Harris, ya que él anda por ahí por Estados Unidos, estaba con Lloyd Austin, así que puede hacerse una escapadita para hablar con Kamala Harris y preguntarle, porque Kamala Harris el otro día contábamos que dijo que esto no se trata de favorecer a los ucranianos, ni de ser simpatizante de los ucranianos, acá lo que se trata de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Estados Unidos no puede perder lo que ofrece Ucrania en materia de riquezas, en materia geoestratégica y demás. Eso es lo que está en juego. Y por lo visto Petri no lo sabe. Entonces, la gravedad de la situación ha tensado la cuerda porque es lógico, porque Zelensky deja de servir porque a los ucranianos de alguna manera hay que tratar de mantenerlos en el redil lo que se pueda para seguir luchando contra Rusia o el día de mañana para hacer un gobierno fantasma en el exterior y volver a reclamar el poder. Bueno, para todo eso se necesita un cierto proceso de unidad y tratar de conseguir algo de apoyo interno en Ucrania. Como es una persona desprestigiada y como se está pidiendo una guerra y cuando se pierde una guerra alguna cabeza tiene que rodar, Zelensky tiene todos los números. O sea, Zelensky va a pagar con su cabeza, con su vida, sea porque lo fusilen, porque muera en un accidente, en un atentado o porque termine sus días en prisión, pero no va a terminar bien porque se necesita un responsable para mostrarle al pueblo ucraniano. O sea, todo lo que ustedes están padeciendo ahora tiene nombre y apellido. Se llama Volodymyr Zelensky, él fue el que hizo las cosas mal, por lo tanto, démosle la oportunidad ahora a Zelensky o a quien decidan poner en su momento. Y esta forma de expiar las culpas y echárselas todas a Zelensky es lo que le espera a Zelensky, es obvio, ¿no? Y algunas declaraciones, algunas acciones que hizo el propio Zelensky no ayudaron demasiado, ¿no? Por ejemplo, él sigue con su insistencia en subir la apuesta en el conflicto, seguramente alentado por algún sector de Occidente que quiere esa posición, pero la realidad es que hoy la posición mayoritaria, más cuando hay unas elecciones en puerta en Estados Unidos, es, bueno, tratar de no hacer olas y tratar de conseguir una pausa. Va a ser difícil conseguir una pausa porque Rusia, en realidad, para detenerse, va a reclamar algunas cuestiones que son serias para los intereses de Occidente, ¿no? Pero todo esto es una discusión que no tiene demasiado sentido si el propio Zelensky no acepta ningún tipo de negociación, que eso es también lo que está pasando. Entonces, el conjunto de situaciones es lo que está complicando todo esto. Y en Estados Unidos, en algunos sectores, como le está sucediendo a Netanyahu, también le está sucediendo a Zelensky. Hay
personajes poderosos que empiezan a decir, bueno, a ver si dejamos las cosas en claro. Vos estás para obedecer y no para decidir lo que tenés que hacer. Entonces, ¿qué es eso de no negociamos? Si te decimos que negociamos, negociamos y se acabó la historia. Y no me importa si hay que ceder el Donbass o lo que haya que ceder. Zelensky no ha querido negociar en ese sentido y yo creo que el problema de Zelensky pasa por otro lado, porque si él cedería en esas cuestiones, va a rodar la cabeza de él, porque él está apoyado internamente en una serie de grupos ultras que quieren destruir a Rusia. ¿Cómo le vas a explicar que hicieron una guerra, que destruyeron a Ucrania en el intento y además perdieron, no sé, una buena parte de sus territorios? Esto es impresentable internamente. Zelensky no tiene margen para hacerlo, pero claro, a Occidente no le interesa tener ese margen. ¿Qué es lo que le interesa a Occidente? A Occidente lo que le interesa es simplemente sacar de la ecuación a alguien que le molesta, nada más que eso. Es un problema de Zelensky que va a hacer con su vida. Pero bueno, la situación resulta incompatible y otro de los problemas que hay en Occidente es la denuncia continua contra la corrupción en Ucrania. Saben que Ucrania es un país absolutamente inmerso en la corrupción, como diría la mayor parte de los mundos, ¿no? Y sobre todo el mundo occidental, que es terrible lo que estamos viendo, pero en el caso puntual de Ucrania, esto alcanza niveles, ya parece que nos olvidamos, pero acuérdense de cuando empezó la guerra, al poco tiempo se estaban vendiendo las armas que Estados Unidos le entregaba a Ucrania por los propios militares ucranianos. En vez de usarlas, las vendían porque se hacían una buena diferencia. Acuérdense de Kosovo, como se había transformado en un mercado de armas ucranianas, donde los propios rusos mostraban misiles HIMARS intactos comprados a los propios ucranianos que se los habían vendido. Entonces, las presiones para que Zelensky corrija al menos esa cuestión de la corrupción nunca fueron escuchadas. Y hay una razón, Zelensky aparentemente tiene miedo de que, bueno, cuando vos empezás a tocar la trama de la corrupción y se hace un efecto dominó y va a terminar rodando la cabeza de él, que, bueno, tiene algunos problemitas para aclarar, ¿no? Se acuerdan su mujer en sus viajes al exterior y los gastos que hacía a expensas imaginamos, de los contribuyentes ucranianos o tal vez estadounidenses, que eran los que le daban la plata. Sus casas, sus palacios básicamente y su ritmo de vida de su familia, lo han puesto en el punto de mira hace ya bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, esto no sería solo el problema que hay, sino que además vive constantemente exigiendo y de mala manera Occidente armas, dinero, y esto tampoco está cayendo bien y está trayendo problemas. Entonces sumamos un tipo conflictivo que a veces obedece, a veces no obedece, que reclama más dinero, que reclama armas, que nunca está satisfecho con lo que dice y que además ahora parece que tiene la idea de tener cierta autarquía en algunas decisiones, que no comparte, que permite un sistema extremadamente corrupto. En definitiva, todo esto lo hace como un personaje indeseable que vale mucho más ya para Occidente de ponerlo y mostrarlo como una anomalía que el propio sistema depura, que te seguís sosteniéndolo ahí. Entonces, la cosa se le empieza a complicar a Zelensky y que tiene que ver de alguna manera con su único activo, podríamos decir hoy, es todavía la ilusión de vamos a terminar ganando la guerra. Por eso la obsesión con las contraofensivas, que ha apoyado, como decíamos, el sector de Occidente, que quiere elevar el tono y busca cualquier excusa y que además también se ha comprometido en una operación que a todas luces ha salido mal, le da cierta espalda para avanzar en ese sentido, ¿no? Pero se va quedando solo, porque las propias Fuerzas Armadas, hay oficiales que han dicho públicamente que están yendo al desastre.
simplemente no hay forma de ganar esa guerra, que el futuro es muy complicado y esto va a tener un costo que Zelensky, como decíamos, va a tener que pagar. Bueno, por eso yo decía al principio, con este cuadro, ¿quién es el genio que se le ocurre apostar a sostener a Zelensky desde la Argentina? O sea, esto es un poco una cuestión mínima de sentido común. No estás dirigiendo, o no sé, no es un juego de mesa, estás dirigiendo los intereses de un país, está en tus manos la suerte de casi 50 millones de personas, por lo tanto tenés que ser un poco responsable. Y si en algún momento creíste que era buena idea apostar por Zelensky o que era justo apostar por Zelensky, cosa que permítame dudar, nadie que está en la política hace las cosas porque cree que son justas, o muy poca gente, la inmensa mayoría hace las cosas por conveniencia propia o de conjunto, pero tiene que ver más con eso que con este es un amante de la libertad y lo apoyamos pues un amante de libertad, porque Zelensky Milei tendría muchas explicaciones que dar para ver por qué apoya otras cosas que no son precisamente hitos a la libertad. Entonces, dado que esto no es así, uno puede entender que Milei se haya equivocado en su evaluación inicial, mal asesorado, pero es hora de que, bueno, recalcule y aterrice, porque está apoyando a un tipo que ya ni siquiera lo quiere sus propios jefes en Occidente. O sea, esta visión de Milei lleva al gobierno. Después podríamos hacer un programa para hablar de esto. Lo que pasa es que no quiero aburrirlos a todos hablando siempre de la Argentina, pero realmente es muy difícil de entender a alguien que dice mi política es la de Estados Unidos y la de Israel, y después se arma todo este desaguisado. Y claro, queda en una muy mala posición. Está apoyando a este Zelensky que estamos describiendo, y por otro lado, al otro que apoya es a Netanyahu, que ya está tensando la cuerda con los Estados Unidos y hasta hoy tuvo una seria advertencia de Kirby. Lo de Netanyahu realmente, el cortocircuito con Estados Unidos es importante. No creo que sea porque Estados Unidos piense en abandonar a Israel, pero sí porque Estados Unidos lo que piensa es un cambio de cara. Entonces, como estaría bueno sacarse a Zelensky de encima, porque es una mochila, ya están mirando con cariño hace rato a Netanyahu y diciendo, bueno, vos tampoco ayudás demasiado. Claro, detrás de Netanyahu hay un sector del sionismo duro, muy bien posicionado e influyente, que le da más respaldo, un respaldo que tal vez Zelensky no tiene, a pesar de un origen parecido, ¿no? Lo que tal vez uno debería preocuparse por esto es en que la apuesta es mala. Se apuesta a dos caballos perdedores, pero dos caballos perdedores que no es que están perdiendo o sea, hay una gran disputa. Mundo multipolar, mundo anglosajón. Bueno, apostamos por el mundo anglosajón desde la Argentina. Primer error porque va en contra de nuestros intereses y porque además vamos a perder la partida, porque lo va a perder ese mundo anglosajón. Está en un profundo declive, ya 1000 veces lo hemos analizado. Pero por otro lado, hay un segundo plano de problemas que tiene que ver dentro de Occidente, apostar por Zelensky y Netanyahu, que deben ser los dos tipos con peor imagen que hay y que el propio Occidente se los quiere sacar encima. O sea que la apuesta es mala por donde la miren, pero bueno, parecería que esto no le está entrando en la cabecita de muchos de los importantes dirigentes de la Argentina. Y sería muy bueno también saber, porque aquellos que se supone que son oposición guardan silencio, porque la verdad es un tema que no escuchas a nadie hablar. No existe para la oposición, que está muy preocupada siempre por cualquier cosa, menos por cosas como esta, que no son cosas menores. Estas son las cosas que determinan después la realidad de la Argentina. Entonces, cuando hablamos de la gente que no come, la industria que se destruye, tiene que ver con el marco internacional. Si no entendemos eso, no entendemos la política. Entonces, esto, lejos de ser un distractivo, una charla de intelectuales, este es el corazón del problema. Por eso no se habla de esto. Por eso discutimos los bolsones de comida o los depósitos que no entregan la comida, pero no discutimos las alianzas internacionales, porque las alianzas internacionales son los que marcan cuál va a ser la política interna.
Si no cambiamos esas alianzas, no vamos a poder cambiar la política interna. Y volviendo a la cuestión exterior, apareció una nota que no quería pasar por alto, de una entrevista, en realidad, una nota que hace una revista suiza que se llama Weltwoche, a Alexander Vučić, o Vučić, o Vučić, no sé, lo he escuchado pronunciar de distintas formas, algunos si habla serbio me explica cómo se pronuncia, que fueron realmente explosivas. Y como pasa con estas cosas, alguna gente tomó nota, pero la mayoría de los medios de comunicación deben haber dicho, no demos malas noticias a la gente, que pueda pasar un buen fin de semana, entonces no digamos nada, y acá no pasó nada. Pero este buen hombre de Vučić nos dice algo que yo se lo voy a leer textual, para que ustedes digan si esto es grave o no. No estamos hablando de alguien que opina desde un estudio improvisado en su casa, no estamos hablando ni siquiera de alguien que opina de una redacción importante de medios. Estamos hablando del presidente de un país de los Balcanes, o casualmente donde comenzó la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué decía Vučić? Vučić dijo: nos dirigimos hacia un gran desastre. Parece que el tren ya salió de la estación y ya no puede parar. Ya nadie en Occidente habla de paz, solo de una nueva guerra. Hasta acá absolutamente verdadero lo que dijo. Ya, fíjense que ya se habla de guerra, y si es nuclear y si no es nuclear, pero de una salida negociada ya ni está sobre la mesa. Los que hablaban de eso y que nosotros les decíamos que eso no iba a pasar, bueno, ya se van dando cuenta. Occidente cree que puede ganar y sacar a Rusia de la lucha. Creo que Occidente está equivocado. El presidente de Serbia dice esto. Ambas partes, por Rusia y por Occidente, creen ahora que se trata de una cuestión existencial para ellos, por lo que no creo que encuentren otra solución que la guerra, y todo está en juego. En Europa los líderes se comportan como grandes héroes, pero en realidad son deshonestos y no dicen a sus ciudadanos que todos pagarán un alto precio si llega la guerra. Bueno, nosotros no estamos en ese punto, pero nos estamos acercando estúpidamente. Y sigue Vučić. Miremos al otro lado. Si Rusia pierde, dejará de existir en su forma actual. Entonces, cuando hay dos partes que están tan alejadas, con deseos tan diferentes y con tanto en juego, ninguna parte puede permitirse el lujo de perder. ¿Quién está dispuesto a perder 1, 2 o 15 millones? Nadie. No estoy dispuesto a perder ni una sola persona. Creo que estamos cerca de un conflicto global. No creo que queden más de 3 o 4 meses para ello. Yo ya a esta altura del partido uno a veces no sabe cómo decir estas cosas, ¿no? Porque no estábamos anunciando, no sé, el estreno de una película, no estamos anunciando la suba de tarifas, estamos anunciando una guerra que van a morir, pero 100 millones de personas si se da en Europa y es limitada. Piensen que en la Segunda Guerra Mundial murieron entre 50 y 60 millones, y las armas que usaban en la Segunda Guerra Mundial eran prácticamente palos y piedras al lado de lo que hay hoy. Y no solo en armas nucleares, armas convencionales, armas termobáricas, por ejemplo, tienen una capacidad destructiva, pero inmensa. Entonces, cuando se dan esas cosas, ¿cómo puede ser que nadie esté tomando conciencia de lo que pasa? ¿Cómo puede ser que se aliente graciosamente la guerra en Occidente? Porque no les gusta Rusia, porque no les gusta Putin, por las razones más absurdas. Por eso yo insistía con lo del ministro Petri y el grado de locura de lo que él está haciendo. Yo calculo que son instrucciones presidenciales, pero bueno, tener un poco de dignidad y renunciar, andate. O sea, vos no podés meter a tu país en una guerra que te está diciendo el presidente de Serbia en 3 meses. 3 meses se puede llegar a dar. Y van a morir millones. Y esto lo tenemos ahí a la vuelta y lo vemos avanzar día a día. Y a nadie le importa.
Eso es lo grave. O sea, nadie entiende la seriedad, parecería, de lo que está pasando. Esto es peor que quedarte sin trabajo, es peor que tener un accidente, es peor que te digan que tenés una enfermedad seria, es peor que no tener plata para comprar los alimentos. Porque esto es el fin de todo. O sea, tal vez, como siempre decimos, acá en la Argentina tengamos suerte y caigamos bien parados, porque, bueno, por una serie de cuestiones que hemos explicado, depende de las características de la guerra, puede que nosotros no vivamos el invierno nuclear y que no vivamos el intercambio nuclear. Por eso sería bueno tratar de cerrar la boca de una buena vez y dejar de decir estupideces, dejar de disfrazarse de aviador y todas las tonterías que hacen y comportarse como seres adultos y racionales ante el riesgo de lo que está pasando. ¿Mm? O sea, hacer una pequeña excepción a las estupideces habituales, sigamos con las tonterías argentinas que ya estamos acostumbrados, pero por el amor de Dios no nos metamos en algo tan serio como lo que se viene. Porque Vučić se lo acaba de decir. Y lo de Vučić no viene colgado de la nada. Hay un montón de señales que no son auspiciosas, ¿no? Algunos ya se habrán enterado, finalmente se va el señor Jens Stoltenberg, este funesto personaje que ha dirigido la OTAN desde el 2014, y cuando pensamos que ya había quedado adherido a su cargo, bueno, finalmente alguien dijo 10 años es suficiente, ya hiciste bastante mal, te podés ir a tu casa, no irá a su casa, irá a algún otro puesto, no sé qué es lo que le toca, y va a ser reemplazado como jefe de la OTAN, secretario general de la OTAN, por un ex primer ministro de los Países Bajos, el señor Mark Rutte. Mark Rutte es quien ahora se hace cargo de la OTAN y que se lo conoce por no tener las posiciones más suaves y simpáticas hacia Rusia. O sea, es más de lo mismo. Rutte va en el sentido ahora de contener a Rusia, según dice él mismo, inclusive dándole importancia a fortalecer el flanco oriental. Flanco oriental básicamente Rusia, o sea, la OTAN tiene... ¿Qué problemas tiene la OTAN? A ver, veamos. Para el lado occidental nada, porque está el Atlántico, Estados Unidos y Canadá y México. Bueno, ahí no hay nada para preocuparse. Hacia el sur tiene a Marruecos, que tiene un problema con alguien que es socio de la OTAN, que es España, pero no les importa. Los españoles perdieron Gibraltar y no les importa, y ahora están perdiendo con Marruecos un montón de cosas y tampoco les importa, no reaccionan, y entonces, bueno, ¿quién se va a preocupar por Marruecos? Y después, ¿qué más hay? Bueno, así Argelia puede ser un dolor de cabeza en el futuro, pero el único objetivo de la OTAN es el flanco oriental. No hay un segundo objetivo para preocuparse en serio. El único es ese, y el flanco oriental de la OTAN parece últimamente que llega hasta China, porque se han dedicado a generar disturbios con China. Y la cosa, fíjense, que ha escalado hasta tal punto que Putin se dio una vueltita por Corea del Norte y por Vietnam. Ahora les cuento eso. Bueno, y finalmente dice que está muy contento por el tema de gastar al menos el 2% del PIB cada uno de sus socios. Y Rutte tiene 57 años, nunca ha estado casado y no tiene hijos. Bueno, mucho para perder entonces no tiene. Decía la visita de Putin a Corea del Norte también la podemos encuadrar entre estas señales. ¿Por qué va a Corea del Norte? Porque finalmente pasó lo que siempre dijimos que iba a pasar. Si yo sanciono y vuelvo a sancionar y sumo más sanciones y sanciono a 1, sanciono a 2, sanciono a 3, sanciono a 10, sanciono a 50, llega un momento en que esos 50 se miran entre ellos y dicen, y bueno, comencemos entre nosotros. ¿Qué piensa hacer Occidente cuando lo desobedezcan? Poner más sanciones. Ya pusiste todas las sanciones, no tenés más nada que ponerle a Corea del Norte ni a Rusia. Entonces, ¿con qué los estás amenazando? Si hasta les estás haciendo una guerra en Ucrania. No, ustedes no pueden actuar unilateralmente y levantarle las sanciones a Corea, ¿no? ¿Y qué va a hacer Occidente entonces con eso? ¿Qué piensan? ¿Atacar a Rusia? Ya lo están haciendo. Si no hicieron más, porque no se atreven. Entonces, esta locura
que a veces no se percibe, pero en realidad esto ¿a qué lleva? A que Occidente tiene que darse cuenta que se terminó el tiempo donde hacía lo que quería. Bastaba poner a un país bajo la mira y sancionarlo, sacarlo del circuito comercial occidental para que ese país se marchitara. Bueno, eso ya no pasa más. Rusia creció 4% con toda la batería de sanciones que le pusieron. 4% el último año. Ahora, y vuelvo, estoy recurrente con volver a la Argentina. Tal vez, digo, nosotros podíamos pensar en hacer algo, ¿no? Ver el tema de la deuda, ver qué es legítimo, qué no es, por qué se aceptaron las cosas, porque sinceramente ya a esta altura del partido nos importa poco y nada a aquellos argentinos que hayan aprobado jueces o que haya aprobado el Congreso un pago de una deuda, porque lo que nosotros tenemos que demostrar es que hay una complicidad entre acreedores y funcionarios que lo que hacen es vaciar a un país. Entonces lo que hay que hacer es meter presos a toda esa gente y no seguir pagando la deuda. Ahora esto no se plantea. Nosotros hicimos un default en el año 2001 y ahora nos atrevemos, 23 años después, no nos atrevemos ni a mencionar la palabra, cuando en el año 2001 todo el mundo estaba hegemonizado por Estados Unidos, había caído la Unión Soviética, no había nada del otro lado, era un páramo, y hoy tenemos una rebelión de un mundo multipolar que es más fuerte encima que Occidente. ¿Por qué razón nosotros no podemos replantearnos las cosas? ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a sancionar? Bueno, Rusia creció un 4%. ¿Cómo nos fue a nosotros? Con todo el apoyo occidental y nuestra inserción en el mundo y todo. Es hora de despertarse, de abrir los ojos, de empezar a razonar, porque esto no es ideologicismo. El ideologicismo es seguir bancando este sistema cuando obviamente no solo no funciona, sino cambiaron las reglas internacionales. Ya cambiaron. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrar al BRICS, donde van a generar una nueva moneda que nos saca el problema eterno que tenemos con el dólar en la Argentina. Y tuvimos una canciller que dijo, no, ¿para qué vamos a entrar al BRICS? Entonces, ¿qué nos ofrece el BRICS a nosotros que nos interese? Nada. Y ahora, cuando Argentina participa en esa cumbre de países, que no recuerdo el nombre, que apoyan a Ucrania, Argentina lo hace con consideraciones del propio gobierno argentino, diciendo que esto le sirve a Argentina para mejorar su imagen internacional, porque lo acerca a la OTAN, lo acerca a los países occidentales, lo acerca a países que nos pueden facilitar las compras de armamento. O sea, la apuesta, a ver si entendemos, es comprar, sin comprar, porque no nos van a regalar, comprar armas más barato a cambio de regalarle, eso es lo que se les está ocurriendo, regalarle armas a Ucrania. O sea, nosotros le damos las armas a Ucrania y entramos en un programa donde Occidente nos reemplaza esas armas por algunas un poquito más nuevas. Que eso fue lo que hicieron algunos países de Europa Oriental. Claro, eso nos mete en la guerra por un puñado de armas viejas y supongo que algún negocio personal, porque como nunca tampoco son regaladas las armas que vienen, sino son armas viejas que las pagamos por buenas, bueno, se imaginan que a alguno le va a cerrar el bolsillo. Entonces, cuando se da eso, uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de locura tenemos que no podemos comprender lo que está pasando? O sea, apostamos por sostener tipos como Zelensky, que desde Washington lo quieren sacar, y después creemos que para nosotros el alineamiento está con países como Alemania, que están entrando en recesión y que todo indica que no hay forma de que puedan salir porque no tienen materias primas, no tienen gas, todo se les complicó a los alemanes y que van a arrastrar un montón de países de Europa. Y nosotros no teníamos mejor idea que, por ejemplo, apostar por Taiwán para pelearnos con China, después tener problemas con el swap. Está el presidente que va o no va a China, no saben porque ahora están dando vueltas si van o no, porque es un papelón ir a China, pero si no va a China no están los 5.000 millones de dólares, están tratando de convencer a los chinos que les den los yuanes, el swap, aún sin que el presidente se tenga que humillar públicamente. Los chinos por lo visto no están demasiado convencidos. Bueno, fíjense la cantidad de errores por no hacer las cosas bien en geopolítica. Errores que después los pagamos nosotros, porque los pagamos cuando uno va a comprar un kilo de carne o va a pagar la factura de la luz, está pagando los desaguisados que hace esta gente que
se la pasa de viaje en viaje, porque entre otra cosa también veamos eso, cuánto han viajado por el mundo aquellos que también nos decían que no hay plata, ¿no? Se van de un lado para el otro y finalmente, bueno, el HARP empezó a trabajar, tenemos un temblor. Gracias, Iván. Bueno, igual yo ya había terminado, así que no hay problema. Ya podemos seguir porque ya está bien. Te agradezco, Brechiña, que te retires de acá. Simplemente es eso. Bueno, el mundo está que arde, el mundo está en una locura. Yo lo pongo. A ver, un segundito. Tenemos un problema que se movió esta cámara. Ahí. Ahí. Listo. ¿Está bien? ¿Ahora? De hacer el cierre y cambiamos. Ya está, ya hice el cierre. Ya está absolutamente cambiado esto. Simplemente es eso. Es a veces que reflexionemos hacia dónde estamos yendo. Por un lado, lo que nos corresponde a la Argentina y por otro lado, lo que le corresponde a estos países enemigos que en realidad son aquellos que parecen ser amigos nuestros, pero en realidad no lo son y que, bueno, no nos están llevando por muy buen camino. Así que, bueno, eso era lo que hoy queríamos plantearles. Zelensky ha agotado su vida útil, probablemente no mucho tiempo más veamos que ruede su cabeza cuando la OTAN lo considere, según los servicios de inteligencia rusos. Esto va a ser cuando Rusia consolide sus posiciones, es decir, cuando se note ya claramente que se derrumbó la última de las esperanzas de que el ejército ucraniano pueda retomar el control de la situación. Una cosa que parece, bueno, casi un grotesco, porque todos sabemos, ya es obvio, que no hay forma que Ucrania pueda retrotraer la situación al pasado. Pero bueno, es lo que hay y bueno, sería bueno que nuestro equipo de gobierno tome nota de que una vez más están apostando equivocados. Bueno. Muchas gracias, Marce. Perdón, lo quise salvar del ataque de la furia de Brechiña, pero fue peor el remedio que la enfermedad. Armé más que el lombo. Es sabotaje gatuno. Acá hay una gran pelea. En realidad hay una gran pelea Brechiña. Tiene toda la razón del mundo, David J. Es la gran pelea que hay de Brechiña por mi silla. Así que no hay caso. Es casi una metáfora de la política, la pelea por la silla. Exacto, me levanto un segundo y la tipa se siente más de una vez casi, vengo y porque estoy a punto de sentarme arriba de Brechiña, así que, y ahora estoy tratando de que se acomode en mi falda, en mi regazo, para que me deje seguir con el tema. Bueno, ahí está. ¿Qué hacemos con todo este bolonque, Marce? Ted Pérez, bienvenido. Es muy argento esto, así que... ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos los bolonques que estás hablando, Silvana? Vuelvo a insistir la de siempre. Si no hay interés, si no nos comprometemos, si no nos ocupamos, es muy difícil porque aquellos que se meten son aquellos que lo hacen en forma personal para sacar una ventaja. Entonces creo que lo que nosotros deberíamos hacer es comprometernos, es informarnos y es presionar en un sentido diferente al que estamos actuando. Pero bueno, cuando uno ve lo que está pasando con la sociedad, no vamos en ese sentido. Y la verdad es que la clase política no tiene ningún interés ni capacidad para solucionar lo que ocasionaron. Para destruir son mandados a hacer, pero para hacer les cuesta bastante. Pero tienen una dosis de soberbia pero tan grande que en ningún momento se plantean dar un paso al costado o cambiar la forma de hacer o escuchar a alguien. Si hay algo que está lejos es eso, o sea,
todo lo que van a hacer, y si no, vayan mirando y observen. Por ejemplo, nosotros observamos a veces lo que estaba en el área nuestra, ¿no? Pero en general, esto imagino que se repite en todas las áreas. Los que están son desconocidos que están peleándose a ver quién cae mejor en Washington para ver si se consiguen algo para ir a Estados Unidos, que es su único sueño. Y los que están en la vereda de enfrente están intentando sacarle el lugar para ser ellos. Y como grandes acciones van y consultan a los mismos que cuando también estuvieron en el poder dejaron bastante que desear. No hay mucha alternativa. La verdad es que hasta que no se dé una erupción social, no hay. No necesariamente tiene que ser violenta, para que haya un cambio realmente que rompa diques y permita que no sean los mismos nombres. A mí no me interesa si es gente joven, si es gente vieja, si es de mediana edad, si son hombres, si son mujeres o qué son. Lo que me interesa es que no sean los mismos que ya nos llevaron a esto. A veces se entiende ese problema. Llegó gente joven, y cuando ve la gente joven tiene la misma idea y responde a lo mismo que estaban antes. No, eso no sirve. Tiene que ser jóvenes, pero con ideas jóvenes. O sea, no sé si ideas jóvenes la idea, con ideas distintas. Y vamos, ya que estamos, vayamos a fondo. No es un tema de ideas, porque no es que le falte solo ideas. O sea, son incapaces, ¿cierto? Tienen pocas ideas. Pero no ese es el problema más grande. El problema es la honestidad. De hecho, a nosotros nos han convencido, y de hecho lo hemos debatido en este canal, que a veces no necesitamos hacer tanto eje en la honestidad. Hay que ser eficiente para gobernar, hay que ser un buen administrador, no importa su vida personal. Sí importa. Porque el tipo que es deshonesto en su vida personal, es muy difícil que sea honesto administrando una cosa pública. ¿Por qué lo sería? Por lo menos el tipo que es honesto en su vida personal puede ser eficiente o no eficiente. Pero uno imagina que va a ser más honesto. Y acá el problema es que la mayoría de las cosas no se hacen mal porque no saben, que pueden no saber. Se hacen mal porque son deshonestos, porque buscan solo una ventaja personal. Entonces, cuando nos movemos en ese parámetro de deshonestidad, es cuando está complicado el tema. Eso creo que es el gran problema que hay. Nunca debimos permitir separar lo personal de lo político. Eso fue un enorme error, porque parecía lo personal es político cuando hablamos del feminismo. Pero cuando hablamos de otras cosas, el tipo era un desastre, hacía cualquier cosa, qué sé yo. No, pero eso es su vida privada. Juzguémoslo como funciona como legislador. Nada, si ese tipo era capaz de hacer lo que había hecho en su casa, bueno, ¿por qué no va a hacer algo distinto cuando esté en su función de legislador? Es bastante obvio, pero lamentablemente el progresismo, entre mucho del daño que ha hecho, es habernos convencido de que nosotros teníamos que permitir que la gente sea deshonesta porque es su vida privada, y son dos cosas separadas, la vida privada y la esfera pública. Bueno, después nos quejamos cuando aparecen países como como Irán, donde el Islam es parte de su vida. Pero es bastante más lógico que tengan coherencia. La vida pública y la vida privada tienen que ir de la mano, no pueden ir separadas. Y lo siento al que no le gusta y al que le parece un pensamiento retrógrado. Tiene que ser así porque después vemos lo que nos está pasando. Si vos tenés a esta persona que en su vida privada es disipada, es traidora, es desaprensiva, ¿por qué razón cuando sea un ministro va a ser diferente? Va a ser lo mismo, pero potenciado porque va a tener más poder. Es tan simple como eso.